no te gusta ver a un peleador convertir una pelea en un infierno, entonces Tony Ferguson nunca fue para ti. Porque lo de Tony no era solamente ganar, lo de Tony era arrastrarte a una guerra rara, incómoda, sucia y sofocante. Una pelea donde aunque tú conectaras primero, aunque tú fueras más limpio, aunque por momentos pareciera que lo estabas lastimando, al final el que terminaba ahogándote física y mentalmente eras tú mismo. Y ese era el verdadero terror del Cucuy. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué tan bueno era realmente Tony Ferguson? Porque cuando se habla de él, mucha raza se divide. Hay quienes lo recuerdan como un monstruo irrepetible y hay quienes reducen toda su carrera a una sola frase. Nunca fue un campeón indiscutido. Y la neta, esa lectura se queda muy corta. Después de ganar The Ultimate Fighter, Tony tuvo tropiezos, sí, pero lo que define su legado no es eso, lo que define su historia es que después vino una de las claves más importantes de toda su carrera. Tony no necesitaba ganar, porque necesitaba sobrevivirlo al primer round para adueñarse del resto. Eso se vio clarísimo contra Abel Trujillo. Trujillo salió con todo, como muchos contra Tony, explosivo, agresivo, queriendo ser el primero en romperlo. Y eso era precisamente el anzuelo. Ferguson absorbía, resistía, seguía caminando hacia adelante, seguía obligándolo al intercambio y mientras tú pensabas que lo estabas lastimando, en realidad te estaba vaciando el tanque. Tony usaba su durabilidad y su cardio como armas ofensivas. Esto es importantísimo entenderlo. No es que simplemente aguantara mucho, es que ese aguante alteraba las decisiones del rival. Tenías la distancia, te atacaba con patadas al cuerpo, a la pierna, jabs, rectos, cambio de guardia. Si te metías a media, te recibían los codos. Y si buscabas el derribo para apagarle el fuego, te podía atrapar abajo, en transición o apenas asomaras el cuello. No estaba seguro en ninguna zona. Y luego están esas peleas que terminaron de construir su mito. Porque Tony tenía algo que casi nadie parecía tener, un estilo. Lo bastante incómodo, lo bastante incansable y lo bastante creativo como para al menos hacerle preguntas serias al dominio de Khabib. No estoy diciendo que hubiera sido favorito automático, pero sí digo algo con total confianza. Había razones reales para creer, y por eso dolió tanto que nunca pasara. Una vez, 2, 3, 4, 5 veces. La pelea maldita, el gran ¿qué habría pasado si de esa era? Pero también aquí empieza la parte triste, porque el estilo de Tony, ese mismo que lo hizo especial, traería grietas serias desde siempre. Defensivamente vivía demasiado de sus reflejos, su movimiento de cabeza y su capacidad de absorber castigo. Guardaba poco, se exponía mucho, se alimentaba del caos, pero también pagaba un precio por vivir ahí. Muchísimas veces lo vimos ser herido, muchísimas veces lo vimos recibir limpio. La diferencia era que en su prime lo soportaba, lo procesaba y seguía. Pero este tipo de factura no desaparece, se acumula. Y además está Tony siendo Tony. Lo de la rodilla tras tropezar entre cables, lo de volver absurdamente rápido, lo de cortar peso incluso cuando una pelea ya se había caído, lo de hacer cosas que parecían nacidas de la terquedad, del orgullo o de una mentalidad llevada al extremo, eso alimentó su leyenda, pero probablemente también aceleró su desgaste. Entonces llegamos a Justin Gaethje y ahí cambió todo, porque Gaethje fue de cierta manera el espejo invertido de Tony. Aguante, violencia, pero con manos mucho más pesadas, boxeo mucho más estructurado y una capacidad de castigar sin perder la cabeza. Ferguson quiso hacer la pelea de siempre, presión, volumen, resistencia, locura. El problema es que esta vez delante había alguien que no iba a romper antes que él. Y pero aún, Justin lo fue castigando con una claridad que ya no dependía de una sorpresa, sino de una superioridad sostenida. Ahí vimos algo durísimo, el sistema de Tony ya no estaba funcionando, su durabilidad ya no compensaba sus huecos, y su presión ya no desorganizaba al rival. Sus reflejos ya no alcanzaban para sobrevivir al mismo precio. Esa pelea no fue solo una derrota, fue el comienzo del fin. Después vino la caída completa. Oliveira, Darius, Chandler, Nate Diaz, Bobby Green, Paddy Pimblett, Michael Chiesa. Una racha negra que duele todavía más porque no borra el Ferguson grande, pero sí lo deja expuesto de una manera tristísima. Ese peleador que antes usaba el caos para destruir,
terminó atrapado dentro de sus propias limitaciones. Nunca adaptó realmente su estilo, nunca dejó de pelear como Tony Ferguson, incluso cuando ya no tenía el cuerpo ni los reflejos para sostener esa versión, aquí seguía siendo lo mismo. Tony Ferguson sí fue extraordinariamente bueno, no hace falta un cinturón indiscutido para entenderlo. No hace falta reescribir la historia para defenderlo. Fue uno de los peleadores más únicos de su generación, uno de los pesos ligeros de su era, y durante un tramo muy serio de tiempo, una amenaza absoluta para cualquiera. Su racha de 12 victorias no fue humo, fue resultado de herramientas reales, cardio monstruoso, creatividad ofensiva, presión insoportable, grappling agresivo y una mentalidad que bordeaba lo irracional. Pero también es verdad que su estilo estaba construido sobre una cuerda floja. Dependía demasiado de atributos que envejecen mal, reflejos, resistencia al daño, capacidad de recuperación. Cuando eso empezó a irse, todo el edificio se vino abajo. Y con eso, o tal vez por eso mismo, Tony sigue siendo inolvidable. Porque hay peleadores más completos, hay peleadores más dominantes, hay peleadores con mejor legado en papel, pero muy pocos te hicieron sentir lo que hacía Tony Ferguson en su mejor momento. La sensación de que la pelea estaba a punto de romperse por todos lados. Y aún así, de alguna manera, era el único que entendía perfectamente ese desorden. Tony no pelea cómodo, Tony no peleaba limpio, Tony no peleaba normal, Tony peleaba como si el caos fuera su casa. Y por un tiempo lo fue.